sentarse. Muchas gracias. Creo que usted va a estar de acuerdo conmigo en este pensamiento, y es que el mundo que vivimos, Estados Unidos y otras partes del mundo, está en un lugar oscuro, en un lugar feo. Estamos en momentos difíciles. Y yo creo que es importante entender por qué estamos ahí. Y estamos ahí básicamente porque la explicación que encontramos en la Biblia es la explicación acertada, verídica, porque es la explicación que nos da Dios. Y es que el mundo estaba bajo las consecuencias. El mundo está sufriendo los embates del pecado. El pecado, esa palabrita que no nos gusta oír, a muchos no nos gusta el pecado, que somos pecadores, el pecado, pero es una palabra que aparece en las Sagradas Escrituras. El pecado, si usted toma la palabra pecado que aparece en la Biblia, en particular en el Nuevo Testamento, pecado significa, los traductores que tradujeron pecado del idioma griego, en el idioma griego, pecar es no darle al blanco. Es como el que está tirándole flechas a un blanco y cuando no le da al blanco, pues dice que eso es pecar. Pecar es no darle al blanco de la perfección moral de Dios. Yo quería esta mañana, para comenzar esta pequeña charla con ustedes, que va a ser breve, compartir con ustedes un resumen bíblico del pecado. Alguien dijo que el pecado primero nos separa de Dios. Y quiero mostrarles lo que dice la Biblia, cómo esa oración, esa frase, cómo es que es cierta, cómo es que se cumple, cómo es que Dios revela que eso es precisamente lo que el pecado hace. El pecado tiene grandes consecuencias espirituales. El pecado, en primer lugar, nos separa de Dios. Y dice Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Dice primero que la mano de Dios no se ha cortado. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Esa es la verdad. Pero, en este caso, la nación de Israel, pero toda la humanidad, porque este pensamiento coincide con muchos otros lugares en la Biblia. Dice el versículo 2 que hay un pero. ¿Por qué Dios no oye? ¿Por qué Dios no oía al pueblo de Israel? ¿Cuál es el problema fundamental del ser humano, de la nación de Israel o de un individuo, o de usted y de mí? Dice que nuestras iniquidades han hecho separación, han hecho división entre ustedes y su Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para oír o para no oír. Nuestros pecados, el pecado inicial de Adán y Eva, como les voy a mostrar en un momento, el pecado separó, causó un abismo, una separación entre Dios, entre un Dios perfecto y un hombre que inicialmente era un hombre inocente, pero que tenía la posibilidad de desobedecer a Dios. Y entre este Dios perfecto, santo, puro, y el hombre inocente al principio, pero con la posibilidad de desobedecer a Dios si así lo escogía, el hombre y la mujer escogieron desobedecer a Dios. Quiero que vean dos cosas que yo observo en los primeros 3 capítulos de la Biblia. Rápidamente el Señor nos enseña. El capítulo 1 del libro de Génesis dice que Dios creó todo el universo, que Dios creó los astros, que Dios creó toda la materia, que Dios puso la chispa de vida
en las aves, en los reptiles, en los peces, en los mamíferos. Y por último, Dios creó la joya. Cerró con broche de oro. Dice que Dios dijo, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre, la joya de la creación de Dios. Miren lo que ocurrió. Eso lo dice Génesis capítulo 1. En el capítulo 2, quiero que vean lo que dice, comenzando con el versículo 18. Génesis capítulo 2. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea, una ayuda hecha a la medida, una ayuda apropiada, adecuada para el hombre. Interesante que Dios, antes que el hombre pecara, antes que el hombre desobedeciera, instituyó el matrimonio. El matrimonio es la primera institución ordenada por Dios. Aquí lo vemos. Dice que Dios fue quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda exactamente adecuada para él. Y miren lo que dice, vamos a ver versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y se la trajo al hombre. Y dijo, esta es la ayuda idónea para ti. Versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y miren lo que dice el último versículo aquí en este pasaje. Dice, por lo tanto, o sea, debido a esta verdad, a lo dicho anterior, por lo tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, o a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y en ese momento quedó profetizado y quedó instituido esa institución bella, la más original, la más fundamental, la más básica de la sociedad. El matrimonio y la familia nuclear es la columna vertebral de la sociedad. Por eso Dios lo hizo primero. Capítulo 2 estamos leyendo. Pero ocurrió algo en el capítulo 3, que vino la caída, vino la desobediencia. Entró el pecado en el mundo. Y dice en Génesis capítulo 3, pónganme ahí por favor, del versículo 14 en adelante. Les voy a abreviar. Vino la serpiente, Satanás, el enemigo, el espíritu maligno, el tentador, se disfrazó. Dice la Biblia que con su astucia tomó un disfraz. El diablo siempre viene disfrazado. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que el diablo se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11 versículos 13 y 14. El diablo siempre se disfraza. Y aquí se disfrazó y utilizó un animal allí de la creación. Y dice que la serpiente habló, tentó a Eva, la tentó, la sedujo. Y entonces primero Eva comió y las personas dicen, bueno, y Adán estaba al lado de Eva. No era que Adán estaba perdido, estaba ahí y él accedió, él estuvo de acuerdo y también comió. Luego apareció el Señor, dice que en ese momento comprendieron o reconocieron o se percataron de lo que no se habían percatado anteriormente, porque anteriormente vivían en inocencia y ahora de repente dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y cuando oyeron la voz de Dios llamándolos, que se escondieron
Y dicen las escrituras también en Génesis 3 que se hicieron delantales de hojas de allí del paraíso. Y Dios los llamó y entonces Adán, ¿dónde están? ¿Dónde estás, Adán? Y que Adán le contestó y le dijo, nos hemos escondido porque teníamos vergüenza. Y entonces ahí Dios dijo, ¿han comido ustedes de la fruta del árbol que le dije que no comieran? Y entonces la mujer que me diste, dijo el Señor, dijo Adán, y Adán, la serpiente me sedujo, siempre, ¿verdad? Pasando la responsabilidad al más cercano. Y entonces ahí vemos que el pecado cae por su peso. Y quiero que vean lo que dice. Dice que cuando Dios oye todo eso, el Señor le dice a la serpiente primero le habla a la serpiente. Y dice en el versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que la serpiente era un animal diferente antes de que la serpiente sedujese a Eva y a Adán. Siguió hablándole el Señor a la serpiente y dice, y yo pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la de la mujer. Esta, la simiente, la semilla, el descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Haciendo referencia, profetizando Dios de que un día la semilla de la mujer, como dice Gálatas capítulo 3, que Jesús vino como descendiente de una mujer y que por eso fue que tuvo que venir en forma de hombre y que fue el Señor Jesucristo quien pisoteó y quien derrotó y quien venció a Satanás y le pisó la cabeza y lo destruyó y le quitó su poder. Pero la serpiente lo mordió en el calcañar y sí le quitó la vida a Jesucristo. Así que aquí vemos, desde Génesis capítulo 3, vemos profetizado la muerte de Jesucristo miles de años antes que ocurriera. Ahora, versículo 16, Dios le habla a la mujer y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y yo lo que quería era mostrarles, mis queridos hermanos, que el pecado primero nos separa de Dios. Gracias a Dios que Dios ha buscado la solución y el puente, la reunificación entre Dios y el hombre se llama Jesucristo. Y a través de Jesucristo podemos volver al Padre y podemos volver a hacer las paces con Dios. Y la Biblia dice que Dios se ha reconciliado con nosotros, con los que estábamos separados, gracias a la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero quiero que observe que en segundo lugar el pecado no solamente nos separa de Dios, sino que nos separa de personas. Primero nos separa verticalmente, pero luego nos separa horizontalmente. El pecado nos separa de otros. ¿Y de quién es de quien primero nos separa y causa problemas? Precisamente de la persona con quien nos hemos casado. Aquí vemos que van a haber consecuencias negativas. El pecado trae consecuencias al matrimonio. La mujer da a luz con dolor. Dice que su deseo va a ser para su marido, que él se va a enseñorear de ella. Y desde tiempo inmemorial, los problemas matrimoniales no son nada extraño. Los problemas, la relación más estrecha, la relación más íntima, la relación más cercana que hay entre dos seres humanos es el matrimonio. Y qué interesante que el pecado también nos separa de ellos, de la persona más allegada a nosotros, pero también nos separa de otros. En tercer lugar, quiero decirles que el pecado también causa separación en nuestra alma, en nuestro psique.
nosotros almáticamente, emocionalmente, psicológicamente, los problemas que tenemos, la cantidad de problemas que nosotros tenemos con nosotros mismos, se lo debemos al pecado que entró en el mundo. Así que el pecado nos separa primero de Dios, pero nos separa también de personas, nos separa a veces de nuestros hijos, nos separa de amigos, nos separa de relaciones estrechas que tenemos, pero de todas, la más funesta, la peor es cuando nos separa de la persona con quien nos hemos casado y con quien tenemos una familia, y esa familia debía ser el núcleo, la base fundamental de la sociedad. Quiero leerles algunas cositas que he escrito acerca del pecado, porque el pecado trastorna, descompone y perturba. Si tenemos algún tipo de descomposición, de perturbación en nuestro matrimonio, algo que no está funcionando bien, algún descontento, alguna desavenencia, podemos decir el pecado. Yo quiero decirles, mis hermanos, que como Jesucristo, los cristianos tenemos la solución. La solución se llama Jesucristo. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo, quiero que vean lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 14, si me lo ponen ahí. Aquí dice, esto nada más que lo puede hacer un cristiano. Si tú has recibido al Señor, Jesucristo vive en tu corazón, tú y yo podemos hacer esto. Aquí el Señor nos dice que nos vistamos de Jesucristo y que no proveamos para los deseos de la carne. Los problemas que tenemos relacionales con la persona con quien vivimos, con quien convivimos, las personas que un día les juramos amor y lealtad, la persona con quien fabricamos a los seres que más queremos en el mundo, que son a nuestros hijos. Esa persona que debe ser tan especial a través de los años, el pecado hace que hayan entre nosotros tiranteses y desavenencias. Pero un cristiano puede vencer eso. ¿Por qué? Porque el cristiano se puede vestir o revestir de Jesucristo. Acabamos de cantar una canción que yo cantándola estaba diciendo cuán aplicable es a lo que vamos a conversar en esta mañana. Dame un corazón conforme al tuyo, que tu dulce espíritu me inunde, que su fruto en mí siempre abunde. Si no puedo olvidar al que algo me ofendió, hazme recordar entonces cuando lo hice yo, que yo he sido culpable de lo mismo. ¿Quién puede pensar así? ¿Quién puede escribir una canción como esa? ¿Quién puede componer una canción como esa? Alguien que tiene a Jesucristo viviendo dentro de él o de ella. Porque Dios dice que tú y yo podemos vestirnos de Jesucristo. Y al vestirnos de Jesucristo, ¿qué sucede? Que cuando nos vestimos de Jesucristo, ¿qué pasa? Que nuestra humanidad, esas fuerzas que causan problemas de las que yo quisiera hablarles a ustedes esta mañana, esas fuerzas se debilitan porque Jesucristo puede ser vencedor y triunfador. ¿No dice nuestra Biblia que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo puedo mover una piedra inmensa? No, que yo puedo vencer las tentaciones, los problemas, las cosas que me atraen, que no vienen de Dios. Que yo puedo vencer el resentimiento, que yo puedo vencer las cosas que están trabajando en mí y en ti para nosotros destruir la más bella de las relaciones. La palabra divorcio viene de una palabra en el latín, en el idioma latín, que es divortium. Primitivamente dicha palabra indicaba una separación. Por ejemplo, una separación de las tierras separadas por un brazo de mar, en que cada orilla se dirigía a un lado absolutamente opuesto y separado del enfrentado uno del otro. Pero con el tiempo, esa palabra designó a una institución jurídica creada en Roma, mediante la cual tanto el marido como la mujer podían solicitar la disolución legal de un matrimonio por distintas causas.
en que el derecho al final reconoce que se ha roto o ha terminado del todo el afecto, el amor y el respeto entre dos esposos. Esa palabra llegó a significar que la acción de dos, divortium, divorcio, que vuelven la espalda el uno al otro y cada uno toma su camino. Divorcio, la separación, un desprendimiento masivo, un desprendimiento crítico, trascendental en la vida de un hombre y una mujer que han formado una familia. Hay otros divorcios. Cuando dos personas toman cada uno su camino, es un divorcio. Pero de todos los divorcios relacionales, tal vez el más trascendental de ellos es el divorcio en un matrimonio. Y Dios quiere conservar el matrimonio. Yo no estoy aquí esta mañana para condenar a nadie por lo que hizo ayer. Yo lo que quisiera es evitar lo que usted va a hacer y los que pueden hacerlo mañana. Lo que hizo ayer con el Señor, hay amor y hay perdón. Y cuando venimos a Él y le decimos, Señor, no hice todo lo que debía de haber hecho. Señor, podía haberlo hecho diferente, podía haber sido diferente, podía haber reaccionado diferente. Y Señor, hoy lo reconozco. Qué interesante que las Escrituras dicen que en el Señor siempre encontramos perdón cuando venimos genuinamente a Él, a pedirle, a reconocer nuestras faltas. La Biblia dice que si nosotros venimos al Señor y confesamos o admitimos o reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades, que Él, dice primera de Juan 1:9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo espero que si usted ha padecido, ha pasado por un desgarramiento como el que estoy tratando de describir, que usted tenga en su corazón el deseo, quiera Dios que nadie tenga en el futuro, quiera Dios que nadie tenga que pasarlo. Quiera Dios que un hijo mío no tenga que pasarlo. Quiera Dios que un amigo mío o una amiga mía no tenga que pasarlo. Yo estoy hablando aquí no para condenar y ni castigar lo que usted hizo ayer, sino para tratar de evitar, para tratar de fortalecer lo que otros pueden hacer mañana. Amén. ¿Me explico? Las causas que destruyen matrimonios, si dejamos a un lado la infidelidad, porque la infidelidad matrimonial es la debilidad del hombre que se apodera de él. Y hay hombres, y en menos casos, pero también los hay, mujeres que se enamoran de otra persona y rompen el pacto matrimonial. Pero exceptuando esa causa que Jesucristo nos habló de ella, Jesucristo nos habló de, ¿verdad?, el adulterio, la fornicación. Exceptuando eso, ¿cuáles son otras causas que destruyen matrimonios? Hablamos la semana pasada que lo peor que hay cuando dos personas se casan ilusionadas, quizás esperando, teniendo unas expectativas más altas que las que debían de tener. Por eso es importante conocerse y hablar y conversar y pedir consejo y sentarse con personas que los puedan ayudar a uno para que uno pueda ir al matrimonio con los ojos abiertos, con la mayor cantidad de herramientas posible para triunfar y para ganar. ¿No creen ustedes? Hay personas que se casan y van pobrecitos ciegos, con los ojos cerrados, llenos de ilusiones. Pero la ilusión después se convierte en la triste realidad, que las cosas no eran tan color de rosa como uno se las había imaginado. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos expectativas mayores de las que debíamos tener. Cuando una persona se casa con otra pensando que esa otra persona va a poder llenar todas sus necesidades, le va a poder hacer feliz, se equivoca. Ningún ser humano puede hacer a otro feliz. Quien único puede traer alegría y felicidad a nuestro corazón es el Señor, el que creó el corazón humano. Nada más. La mejor actitud con la que debemos ir al matrimonio es: yo voy a ir a hacer todo lo posible porque esta persona a quien yo he escogido, yo le voy a dar todo de mí para yo tratar de hacer lo más feliz posible dentro de mi imperfección a esta persona. Si cada uno de las dos partes va con esa actitud, en vez de esperar recibir, va a dar,
Los resultados van a ser mejores, pero alguien nos tiene que abrir el entendimiento, alguien nos tiene que alertar, alguien nos tiene que ayudar e ir dirigiendo para que podamos tener esa mentalidad. El desengaño, los desengaños. En inglés, les comentaba la semana pasada que el desengaño en inglés se dice disappointment. Cuando uno está disappointed es que algo ha quedado corto y uno se siente descorazonado, se siente desencantado, desilusionado. Esa probablemente es la mayor causa de la tristeza y de la negatividad en el matrimonio. La segunda causa son los resentimientos acumulados. Yo quiero hablar un poquito de los resentimientos, del resentimiento. ¿Por qué? Porque entre dos personas van a haber defectos, personas se van a ofender y los defectos cuando se acumulan, la Biblia dice el Señor en Efesios, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, ni que tampoco le demos lugar al diablo. Cuando nosotros dejamos que los resentimientos se queden ahí y los reprimimos, y pasan otros días y otros momentos y están ahí al baño de María, debajo de la superficie, y viene otro defecto y lo reprimimos y vamos acumulando resentimientos. Llega un momento que esos resentimientos nos roban. Los resentimientos acumulados nos roban la bendición de estar casados, las ofensas guardadas. Pero yo quisiera hablar en esta mañana acerca de las ofensas reconocidas, que el Señor nos ha mandado y nos ha empoderado para que nosotros reconozcamos nuestras faltas. Yo oí recientemente a un hombre a quien yo respeto, un hombre de Dios, un pastor, que comentaba acerca de su matrimonio, los años que su matrimonio estuvo al borde. Decía él que varias veces estuvieron ya a punto de ir al abogado a divorciarse. Y dice que lo que rompió aquella cadena tirante, aquella tirantez, fue un día de que Dios lo sacudió por dentro y dijo: yo tengo que ir a mi esposa y simplemente humillarme y bajar mi cabeza y decirle: fulana, perdóname, yo he hecho muchas cosas incorrectas contigo y quiero venir a decirte honestamente que me perdones. Dice él que ese acto de confesar sus ofensas, de reconocer sus ofensas, fue el principio, fue el viraje, fue el cambio abrupto en su matrimonio, y hoy lleva 30 y tantos años casado y todavía está felizmente casado y tiene un gran ministerio y tiene los resultados de haber tomado esas decisiones y haber virado. Y él le atribuye a ese momento donde él fue y reconoció. Por eso yo quiero hablarles acerca de las ofensas no reconocidas. Todos aquí ofendemos muchas veces. Cualquier persona casada, cualquier hombre, cualquier mujer que está casado, que convive con una persona día y noche. En el caso de algunos de nosotros, pues fallamos con más frecuencia, ¿verdad? Todos los que estamos aquí podemos identificarnos y decir: en algo yo tengo que ir a esa persona a quien yo escogí, con quien yo escogí vivir, y decirle: perdóname, yo te he fallado. Quiero que vean lo que dice Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 4 acerca de reconocer, de perdonar nuestras ofensas. Quiero que vean lo que dice aquí en Efesios 4, versículos 31 y 32. Dice el Señor, esto nada más que lo puede hacer un cristiano. Este libro de Efesios está escrito a cristianos, mis hermanos. Si tú eres cristiano, este pasaje es para ti. Por eso necesitamos leer la Biblia con la intención de obedecerla.
el que lee la Biblia con la intención de conocerla se quedó corto. La Biblia hay que leerla con la intención de ponerla en práctica. Quiero que lean esto y que piensen, ¿qué debo hacer con lo que estoy leyendo? ¿Cómo debo responder a Dios? Yo espero que usted tenga la intención de decir lo que diga la palabra. Lo dice el Señor y yo acato lo que dice el Señor. Miren lo que dice aquí en Efesios 4:31. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a los cristianos que vivían en la ciudad de Éfeso. Y les dice aquí, quítense, eliminen de ustedes, ¿qué cosa? La amargura. Eso incluye a los casados. En el matrimonio se puede acumular mucha amargura, mucho resentimiento y uno amargarse la vida y sentirse muy amargado por la circunstancia que le ha tocado vivir. Quítense de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Quítenla de ustedes. Y yo les digo, mis hermanos, si tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros, no podemos vestirnos del Señor Jesucristo y poder hacer esto. Y decirle, Señor, yo no puedo, pero si tú vives en mí, tú puedes cambiarme de adentro para afuera. Es cuestión de tener la intención, de tener el deseo, de pedirle a Dios, Señor, yo no puedo, pero tú vives en mí. Y tú sí puedes empoderarme a mí para que yo haga lo que tú me estás pidiendo. Quítense todas esas cosas de ustedes. Eso, mi querido hermano, que tú estás leyendo, cada una de esas palabras están escritas ahí para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Miren lo que dice el próximo versículo. Antes, todo eso es lo que debemos quitar. ¿Qué debemos de reemplazar? ¿Con qué debemos reemplazar todo lo que acabamos de leer que hace falta quitarlo? ¿Qué debemos de en su lugar reponer y reemplazar en nuestras vidas? Antes, sean ¿qué? Benignos unos con otros. ¿Qué es ser benigno? Es ser inofensivo. Ser lo opuesto a maligno. No tener malicia, no tener nada negativo dentro de nosotros. Que seamos benignos unos con otros. Si eso es cierto para el trato tuyo y mío, cuánto más cierto debe ser para el trato con las personas en la casa donde vivimos. ¿No creen ustedes? Misericordiosos. ¿Cómo debemos ser en casa? Misericordiosos. Perdonándonos unos a otros. Y yo quiero añadir, pidiendo perdón, reconociendo y diciendo, no solamente, oye, me tienes que perdonar porque Dios dice que me perdone. No, el Señor me ha convencido de que yo te he fallado y vengo aquí a pedirte perdón. ¿Saben que es dificilísimo pelear con alguien que se humilla ante uno? Cuando uno toma una posición humilde, la Biblia dice que el que se humilla halla gracia delante de Dios y delante de los hombres. Hallamos gracia. Cuando nos humillamos, dice que hallamos el favor de Dios y que también hallamos el favor de otras personas. Las personas pueden detectar si estamos arrogantes, si estamos, ¿verdad?, envanecidos. Dios quiere que seamos humildes. Cuando pedimos perdón, es una manera de expresar nuestra humildad mejor, en mi opinión, mejor que ninguna otra. Y Dios quiere que cuando nosotros, ¿verdad?, nos encontramos con alguien que nos ha ofendido, que podamos procesar eso y decir, ¿cómo cantamos esta mañana? Yo quiero amar a otros, yo quiero perdonar a otros como ¿qué? Como tú me has perdonado a mí. Quiero perdonar como por ti he sido perdonado. Amén. Dame un corazón conforme al tuyo, limpio y puro. Que tu dulce espíritu me inunde, que su fruto en mí siempre abunde. Que Dios nos ayude a perdonar como el Señor nos ha perdonado. Y aquí esa composición está apoyando este versículo bíblico. Miren lo que dice. Dice que nosotros, en vez de ser nosotros debemos de dejar de eliminar de nuestras vidas el versículo 31 y reemplazarlo por el versículo 32. Ser benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros como qué, como quién, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Jesucristo nos ha perdonado. El día que venimos y le dijimos, Señor, soy un pecador, no me merezco tu salvación, pero quiero que tú me salves y me perdones y me limpies. Señor, te recibo como mi salvador personal. En ese momento Dios vio nuestra fe, Dios vio nuestra sinceridad. Y la Biblia dice que en ese momento el Señor nos perdonó aquel pecado que nos separaba de Dios. Si usted en esta mañana se encuentra que usted piensa, hay pecado que me está separando a mí de Dios, usted puede quitar ese pecado de en medio. ¿Cómo? Si usted viene al Señor y le dice, Señor, yo no quiero que el pecado me separe más de ti. Es más, Señor, yo reconozco que soy un pecador y que necesito un Salvador. Y este que está aquí, que se llama Jesucristo, es mi Salvador. Jesús, sálvame y ponme en buena posición ante el Padre. Jesucristo nos perdona, nos limpia, nos da vida eterna. Y somos nueva criatura y podemos hacer las cosas que estamos hablando. Dios puede cambiarnos. Dios nos puede dar la motivación para que ese resentimiento desaparezca, para que el distanciamiento. ¿Cuántos matrimonios viven bajo un mismo techo? Y lo cierto es que con el tiempo se van distanciando y son como dos vidas que están viviendo, que son simplemente compañeros de cuarto, compañeros de vivienda. El esposo tiene su vida, tiene sus intereses, la mujer tiene los suyos. La vida moderna con todo el estrés, el agotamiento emocional, el trabajo, el exceso de trabajo, las responsabilidades, los problemas que van cayendo sobre nosotros, nos hacen enfriarnos. Se enfría el corazón, se enfría esa relación y ese distanciamiento nos hace, con el andar de los años, parecer que somos dos extraños. Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude. Eso mismo es lo que tenemos que hacer con el Señor, no dejar que las actividades y que los quehaceres nos ahuyenten, nos alejen del Señor. Necesitamos buscar deliberadamente una relación estrecha con el Señor. Con el Señor, buscarlo, leer la palabra, orar todos los días, decirle, Señor, Señor, quiero estar cerca de ti, ayúdame, Señor, un poquito todos los días, va acumulándose y va profundizando nuestras raíces espirituales. Y por último, ¿cuáles son las causas que destruyen matrimonio? Pienso yo que el aburrimiento, el distanciamiento, llega el momento en que nos aburrimos de la persona con quien vivimos, nos aburrimos, no hay diversión. No hay placer, no hay el disfrutar el uno con el otro y necesitamos deliberadamente provocar eso. Necesitamos buscar esos momentos de esparcimiento. Necesitamos hacer eso con nuestros hijos. No es solamente proveer para ellos, necesitamos tener ese tiempo con nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean nuestros amigos. Hemos hablado anteriormente de eso, pero cuánto más en el caso de un hombre y una mujer que han formado un matrimonio. Que Dios nos ayude a poder eliminar ese aburrimiento y poder encontrar la satisfacción de tener una persona que sea nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga. Que Dios nos ayude a trabajar en estas cosas, que Dios nos ayude. Estas son lo que el rey Salomón en el libro que escribió Cantar de Cantares le llamó las zorras pequeñas. Lo que yo estoy mencionando esta mañana son las zorras pequeñas. Y en el libro de Cantar de Cantares, capítulo 2, versículo 14, ese nuevo matrimonio dijeron entre sí, se dijeron el uno al otro, casemos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las zorras pequeñas eran los animalitos que podían saltar aquellos vallados y entrar y hacer daño en aquellas viñas. Y aquello, en sentido figurado, aquel recién matrimonio entre
entre aquel hombre y aquella mujer, descrito en Cantar de Cantares, cuando dice: casemos las zorras, casemos, vayamos y eliminemos las zorras pequeñas. Así lo dice, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están florecidas. Un matrimonio son dos vidas que están florecidas. Esa es la viña nuestra. Y las zorras pequeñas son las cositas que estamos hablando, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude a vestirnos de Jesucristo. Que Dios nos ayude a perdonar. Que Dios nos ayude a pedir perdón. Yo quisiera creer esta mañana que van a haber hombres que están sentados aquí que van a decir: Dios quiere que yo vaya y yo baje la cabeza y le diga: fulana, yo necesito pedirte perdón porque yo en esto o en esto, en lo que sea, yo no he sido lo que yo debía haber sido, perdóname. Ustedes no saben la medicina que eso va a ser. Va a ser medicina para el alma de esa persona que ustedes escogieron, o viceversa, porque aquí todos tenemos defectos, tanto hombres como mujeres. Siempre el hombre lleva una mayor responsabilidad porque es la cabeza del hogar y así es como Dios lo determinó, y el hombre es quien tiene que marcar la pauta y tiene que ser el líder, no solamente el líder económico, sino el líder espiritual de su hogar. Así que pienso que el hombre tiene tremenda responsabilidad, pero esto es para cualquiera aplicar, al que le sirva el zapato, que se lo pueda colocar y que Dios nos dé gracia para hacer estas cosas. Bueno, por último quiero decir esto, que aquí está Dios y aquí estamos nosotros, y cuando el hombre, la primera familia, la primera pareja pecaron, dice la Biblia que todos los hombres hemos heredado esa separación de Dios. Y por eso cada persona individualmente necesita pedirle a Jesucristo que Jesucristo sea su Salvador, porque quien único puede eliminar la separación que hay entre un Dios perfecto y un hombre imperfecto, quien único puede volver a reunificar al hombre y que el hombre tenga comunión de nuevo con el Señor Jesucristo. Y para eso murió en la cruz. Murió, lo enterraron, resucitó, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo invitó a las personas y dijo: el que tenga sed de salvación, venga a mí, que yo le voy a dar gratuitamente agua de vida que tomar. Y eso dice en Juan 7 que estaba refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Y si tú quieres recibir al Espíritu y tú quieres que haya comunión ininterrumpida con el Padre, entre el Padre y tú, Jesucristo es el puente. Jesucristo es el pegamento que nos une a Dios. Y les voy a pedir en este momento que me acompañen en oración y vamos a ponernos de pie un momentico y vamos a terminar esta sencilla reunión. Padre, Señor, hoy te damos la razón. Hoy te damos la razón que el pecado primero nos separó de ti. También nos separó de las personas que nos rodean. Y aún el pecado nos ha trastornado a nosotros por dentro. Y cuántos achaques y problemas psicológicos tenemos con nosotros mismos por el pecado. Señor, hoy reconocemos que el pecado es horriblemente malo. Pero Señor, en este momento queremos concentrarnos en esa separación que puede que haya entre alguien aquí y tú. Y mi amigo o mi amiga. Un día yo saldé esa cuenta con Dios. Un día hace muchos años comprendí que yo estaba separado de Dios, que espiritualmente estaba muy separado, estaba muerto espiritualmente, pero quería tener vida. Y vine a Jesucristo, lo leí en la Biblia y le dije: Señor Jesucristo, sálvame, límpiame, perdona mis pecados y dame vida eterna. Y la buena noticia que tengo para ti es que el Señor me oyó y me dio salvación. Y si me la dio a mí, estoy seguro que te la quiere dar a ti también. Si nunca has recibido a Jesús, en este momento haz lo que hice yo hace muchos años. Ahí en tu corazón habla con Él y dile: Señor, estoy separado de Dios. Me siento separado de Dios.
Hay una distancia entre Dios y yo. Pero yo quiero que tú me acerques al Padre. Y Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y que moriste y resucitaste para pagar toda mi deuda. Y yo te recibo y te pido que tú me hagas uno con el Padre. Que tú elimines esa separación. Jesús, te recibo como mi Salvador. Dile, Jesús, te recibo. Díselo en tu corazón. Porque Él sabe, Él lee los pensamientos de tu corazón. Dile, Jesús, en este momento te recibo como mi Salvador. Si estás en casa, si estás viendo este mensaje, sentado en tu casa, oyéndolo en algún lugar, yo te pido que en este momento tengas ese momento de intimidad con Dios. Dile a Jesús, Jesús, quiero que en este momento te conviertas en mi Salvador personal. Te lo pido. Y el Señor dice que no hay una persona que le pida salvación que Él no se la dé. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias por el Evangelio tuyo, el Evangelio de salvación. Que todo lo que tú nos pides a nosotros que hagamos, Señor, tú lo has hecho primero. Tú eres el ejemplo supremo. Tú nos dices que nos perdonemos, tú nos perdonaste primero. Tú nos dices que seamos pacientes, que nos vistamos de benignidad. Así eres tú, Señor. Pero, Señor, en esta mañana te pedimos por los matrimonios que ya son matrimonios. Y, Señor, aún más los que van a hacerlo. Señor, que tú toques sus vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a subsanar. Ayúdanos a restaurar el terreno que el enemigo nos ha robado. Ayúdanos, Señor, a poder volver a esa relación vibrante, especial. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a avivar las llamas del matrimonio, Dios. Te lo pedimos. Ayúdanos, ayuda a nuestros hijos casados a hacer lo mismo, Señor. Que no están aquí esta mañana, pero Señor, te pedimos por ellos. Ten misericordia de ellos. Señor, queremos pedirte, Señor, en este momento por nuestros hijos, que tú tengas misericordia de nosotros y de ellos, Señor, y que los protejas para el futuro. Proteja a nuestros nietos que también un día se van a casar. Te lo pedimos, Dios. Te lo pedimos. Te pedimos por futuras generaciones, Dios. Que estas verdades de alguna manera lleguen a ellos y los puedan cambiar. En este mundo roto, en este mundo que cada vez se pone más oscuro, Señor, sabemos que cuando hay mayor oscuridad, la luz tuya puede brillar aún más. Ayúdanos, Señor, a que tu luz brille en nuestras vidas. Te lo pedimos. Que brille en la vida de nuestros seres queridos. Que la luz tuya penetre y que los haga brillar en este mundo oscuro. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, hoy no alegamos sabiduría humana. Señor, es tu palabra. Lo que dice tu palabra es lo único que tiene poder para cambiarnos. Y hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Y, Señor, todo lo que hemos pedido en este momento, dándote gracias, te lo pedimos humildemente. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor, al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos. Que Dios los bendiga. El miércoles en la noche nos vemos. Vamos a tener un tiempo especial. Que Dios les bendiga. Que tengan una bella semana.